Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Gracias por vernos. Recuerden suscribirse y darle me gusta a este video. Comienza a aclararse un poco el panorama político en cuanto a las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia. Eran más de 100 los candidatos que pensaban presentarse, ya fuera con firmas o inscritos en los partidos, para competir por la primera magistratura del Estado. Pero una encuesta que un particular pagó en las últimas semanas revela cómo no se necesitan tantos candidatos para que opten por la presidencia de Colombia y que ya los colombianos tienen definido eh, por lo menos las dos caras más visibles de estas elecciones. Así lo comprueba una encuesta del Centro Nacional de Consultoría que vamos a compartir con ustedes. Fue revelada esta mañana por la W Radio, también por la revista Semana, que le da un amplio despliegue con fotografías. Esta encuesta fue financiada por empresarios antioqueños. Eh, la gran conclusión, por la puja por 2026 que dice esta movida, una encuesta del Centro Nacional de Consultoría muestra cómo va la carrera. En la medición, el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, encabeza con el 20.9% esta competencia por la presidencia. Le sigue Abelardo de la Espriella con el 14.4%. Mucho más lejos están los candidatos del centro, Sergio Fajardo, 7.8%, y Claudia López, 5%. Completamente perdida Claudia López. Del Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño, padre del candidato asesinado en Bogotá. Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño es el que registra un mayor porcentaje dentro del Centro Democrático con el 4.1%. Le sigue Juan Manuel Galán con el 3.3% y Vicky Dávila con el 3.2%. Daniel Quintero aparece luego con el 1.8%, Juan Daniel Oviedo 1.7%, Germán Vargas Lleras, quien no se ha lanzado, 1.6% Enrique Peñalosa con el 1.4% y Aníbal Gaviria con 1%. Con menos del 1%, la encuesta del Centro Nacional de Consultoría registra a María Fernanda Cabal con el 0.9%, a Mauricio Cárdenas con 0.7%, Juan Carlos Pinzón 0.6%, David Luna 0.3% y Roy Barreras 0.3%. Los indecisos o quienes no comulgan con ningún candidato conforman un espectro amplio. El voto en blanco alcanza el 3.7%, la opción de ninguno el 18.5% y el no sabe no responde el 7.5%. Los datos del Centro Nacional de Consultoría aparecen en un momento clave de la carrera. Por un lado, porque se trata de las primeras encuestas después de la veda que rigió por la ley hasta el inicio de noviembre. Por otro lado, porque los datos salen en un momento en que voces de la centro-derecha han hecho un llamado para que se elija un único candidato que pueda enfrentar a Iván Cepeda o a quien resulte de ser elegido por el petrismo. Una de las propuestas la hizo Abelardo de la Espriella, en donde el candidato que ocupa el segundo lugar en esta medición aseguró que la fórmula podría ser una gran encuesta el próximo 10 de diciembre para elegir ese candidato único que enfrente a quien lleve las banderas de Gustavo Petro en 2026. Al parecer ya no se va a necesitar ninguna encuesta para que la derecha o el centro democrático elijan
con quién van a hacer ese gran frente para enfrentar a Iván Cepeda, que en esta encuesta también despeja todas las dudas y pone a los demás candidatos como Gustavo Bolívar o el señor Daniel Quintero por fuera. Es contundente. Fue hecha con todas las características y exigencias de la ley que se conoció como Ley Mordaza, creada por María Fernanda Cabal, por Paloma Valencia y la izquierdista Cecilia López. Pues por eso esta encuesta, que ya se revela en tiempos ya permitidos, es tan importante, porque reúne todas las características, todas las exigencias y todos los costos de una encuesta para más de 2.000 personas, costo de más de 400 millones de pesos, que al parecer empresarios antioqueños decidieron invertir para conocer cuál es la temperatura y cuáles son los síntomas que presentan las elecciones para presidente. Algo que debe alegrar muchísimo no solo a los candidatos que aparecen de primeros y segundos, sino también a sus partidos o a sus frentes políticos, porque clarifican muchísimo el camino a seguir. Ya podría reducirse al mínimo los interesados en todavía participar en una encuesta, en una consulta o como se llame, para elegir a un candidato, por ejemplo, de la llamada derecha o del centro democrático, como lo quiere el presidente Álvaro Uribe Vélez. El presidente Álvaro Uribe calificó de generosa la propuesta de Abelardo de la Espriella, que en esta encuesta está de segundo, de hacer una gran encuesta antes del 10 de diciembre y pidió el diálogo insistente. Ahora bien, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras también hizo un llamado similar en su columna. Qué distinta es la situación en las toldas del pacto histórico después de su proceso de consulta. El candidato Cepeda se ha separado por completo del pelotón y consolida su candidatura en esa parte del espectro político, dijo sobre el senador que hoy encabeza las encuestas según el Centro Nacional de Consultoría. Lo digo con claridad, a este paso, con esta obstinación y con esta proliferación de candidaturas, no habrá unidad, no habrá coalición imposible, por el espejismo de que todos pueden ganar, por la negativa de construir y comprometerse con un mecanismo efectivo y por la obsesión de hacerse contar. Nos enfrentamos a que cada uno querrá figurar en el tarjetón sin entender que así lo único que hacen es entregarles la elección al gobierno y a sus aliados, agregó. La discusión se da de cara a si se elige un mecanismo de selección antes de la consulta de marzo y también a quienes participarían en esa medición previa a la primera vuelta, que sería en mayo, dice un análisis de la revista Semana. Es lo que tenemos hasta el momento, muy interesante, muy importante que alguien haya dado un paso adelante para llevar a cabo esta encuesta del Centro Nacional de Consultoría, que tiene todos los requisitos que pide el gobierno. Persona natural o jurídica, Centro Nacional de Consultoría, persona natural o jurídica que la encomendó, telenómina y servicios SAS. Universo representado, población civil, hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles económicos que residen en el área urbana dentro del territorio nacional. Propósito del estudio: medir el conocimiento, imagen e intención de voto para las elecciones, consultas a la presidencia de la República y demás explicaciones
de la ficha técnica, margen de error de diseño máximo de 3,0% con un nivel de confianza del 95%. Temas a los que se refiere: conocimiento, imagen, intención de voto. Están los candidatos, texto y orden de las preguntas formuladas, espacio geográfico y periodo de realidad, tipo de estudio con arreglo a las categorías, método de recolección de datos, etc. Una cantidad de conceptos y términos técnicos, estadísticos, que la ley mordaza que crearon de nuevo Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Cecilia López, pues crearon para que las encuestas sean más claras para el público. Van a salir muy costosas, pero para todo hay un interesado, y como ustedes ven, aquí pues unos empresarios antioqueños se meten la mano al bolsillo y quieren mirar en el microscopio cómo se está moviendo la política en el país, y comprueban que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, muy controversial, que fue protagonista este año de sus denuncias contra el presidente Álvaro Uribe, que en primera instancia consideró él que había triunfado, ya que condenaron al presidente, y pues en segunda instancia y por orden del Tribunal de Bogotá, todo esto fue derrumbado, ya que las pruebas fueron mal tomadas y se violaron una serie de líneas en el proceso. Pero es el candidato de la izquierda, eh, catalogado por sus enemigos como muy simpatizante de las FARC. Se ha tomado fotografías con los máximos dirigentes de las FARC durante la historia, y su discurso casi nunca sonríe. Es una persona no muy amable en su actitud, y siempre su discurso casi similar al del presidente Gustavo Petro, mencionando siempre sangre, víctimas, perpetradores, muerte, de sangre, y todas las palabras horribles que existen en el diccionario le encantan al señor Iván Cepeda. Y por otro lado, eh, está el otro lado de la moneda, que está en segundo lugar en esta encuesta, que está Abelardo de la Espriella, que vamos a catalogarlo como se cataloga en Estados Unidos, un outsider, una persona que viene de afuera. Es un abogado colombiano, penalista, eh, con múltiples también eh, artículos en su contra, ya que ha sido defensor, por ejemplo, del señor Saade, el testaferro de Nicolás Maduro. Pero él se ha defendido diciendo que los abogados defienden delincuentes y defienden al que los contrate, con lo cual ha despejado esas dudas que principalmente Vicky Dávila eh, ha destacado para mantenerse, dice ella, con las manos limpias y no mezclarse con abogados que han sido cómplices de narcotraficantes o de testaferros como el señor Saade. Pero al parecer, el tigre, como se le conoce en las redes sociales, recientemente hizo un evento muy parecido a los que hace Donald Trump, con luces, música, manifestaciones de toda clase, colorido o publicidad, y que reunió a miles de personas en la capital de la República. Muchos lo consideran un éxito. Abelardo de la Espriella es visto por el presidente Álvaro Uribe
no con poca admiración, porque dice que es un fenómeno que está creciendo. Sin embargo, no fue aceptado en el centro democrático, pero para el presidente Uribe, si hubiera una consulta dentro del partido y ganara cualquiera, el señor Miguel Uribe o Paloma o María Fernanda, pues podrían presentarse dos candidatos eh, por ese frente político. Esta encuesta parece que desvirtúa un poco esta posibilidad y enaltece de manera bien importante a Abelardo de la Espriella, que a muchos tampoco les gusta por su ímpetu y por su forma drástica y la severidad de sus palabras cuando se refiere a la guerrilla y la forma como él va a actuar cuando sea presidente, en que va a usar toda la fuerza para llevarlos a la justicia. Así amigos, consideramos que está más que claro el panorama y ahora les queda a todos los candidatos, más de 100, tomar una decisión, hacer acuerdos, inclusive muchos de ellos podrían ser parte de un gobierno perfecto para que Colombia salga adelante y también unirse para hacer una campaña muy positiva por Colombia para poder derrotar al candidato de la izquierda, del pacto histórico, Iván Cepeda, que es fuerte y de una ala de la política que muestra una coherencia, una cohesión muy fuerte, que el presidente Gustavo Petro está fomentando, porque no ha parado un solo día desde que inició su gobierno en continuar en campaña política en favor del pacto histórico y de sus miembros como Iván Cepeda o la señora Carolina Corcho o el señor Daniel Quintero y en su momento María José Pizarro, todos estos personajes que en un momento soñaron con llegar a la presidencia porque pensaban que tenían la fuerza suficiente y el apoyo para llegar a ese cargo. Pues bien, todos estos nombres quedan desvirtuados, nombres muy importantes como Sergio Fajardo, como Miguel Uribe Londoño, como Juan Manuel Galán, como Germán Vargas Lleras, Mauricio Cárdenas, gran candidato, conocedor de Colombia, y ni hablar del exalcalde Enrique Peñalosa. Esperaremos a una segunda encuesta para ver cómo se ratifican estos primeros síntomas de lo que será la contienda por la presidencia de Colombia 2026. Amigos, gracias de nuevo. Gracias por vernos. Y recuerden suscribirse y darle me gusta a este video. Seguimos.